Hola Ana, bienvenida a Hola, Juana. Presenza. Hola, bienvenida a Presenza, bienvenida a Constructoras de Futuro, bienvenida a tu casa. Qué gusto tenerte con nosotras. Mucho gusto para mí y encantada. Gracias por invitarme. No, a ti, por favor. Amigas, amigos, estamos con Ana Voronkova. Ana es rusa, es moscovita, habla varios idiomas, es traductora. Es coautora con la finesa Sana Okanin del libro Fugrix, del cual probablemente nos hable después, eh, y fue responsable durante 10 años del programa extranjero en el Festival de Cómics de Moscú, el Festival Conmisia, y dice de sí misma que puede ayudar a mejorar el mundo traduciendo y compartiendo las experiencias de otros países. Me atrevo a decir que Ana es una comunicadora en el sentido más amplio de la palabra, aunque también nos han dicho que no le gusta comunicar, hablar de sí misma. Pero nosotras estamos muy interesadas en conocer y ayudar a contar la historia de una persona que hace sin esperar nada, sin que muchas veces ni tan siquiera le den un simple gracias, quitando valor a lo que hace. Esto nos parece algo extraordinario, ¿no? Pero Ana, ¿tú cómo te presentarías? Tú llegas a un lugar, nos acabamos de conocer y te pregunto, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué te interesa? ¿Qué dirías de ti misma? Bueno, soy Ana, soy traductora de Rusia. Me gustan cómics en las cárceles. Eh, Bien, ¿por qué los cómics? ¿Por qué las cárceles? ¿Qué haces con todo eso? ¿No? ¿Cuál es tu actividad? Elijo estas dos cosas, cómics y cárceles juntas, porque como esta respuesta filtra a la gente, a quien no le gusta la cómics y que piensa que las cárceles es algo asqueroso, que hay que alejarse de estos temas. En Rusia cómics es una cosa marginal, ya es menos, ya está más de moda, pero hace 10 años era una cosa muy marginal y la gente te miraba porque cómics es para los tontos, y ahora ya los cómics están en las bibliotecas de Rusia y ya está como hace 10 años no estaban, no había cómics en las bibliotecas, no estaba considerado como literatura. Y bueno, a mí me encantan porque es una manera de aprender idioma y saber más sobre el país. Por ejemplo, a mí me encanta la revista El Jueves. Bueno, el humor a veces es bastante bajo, pero me encanta porque así veo las cosas de política, los debates sobre la política y las cosas culturales. Y para poder traducir los cómics, tienes que saber bien la cultura de este país. Además, las historietas argentinas, si solamente hablas español de España, no puedes entender y no puedes traducir las historietas argentinas. Tienes que dominar dos, digamos, culturas, dos lenguas. Y el tema de las cárceles para mí es muy importante porque también es un tema marginal y es como un rincón escondido, y las cárceles están normalmente en Rusia y en otros países también, creo. No quieren que nadie se meta ahí, que nadie sepa lo que está pasando dentro. Y por la curiosidad, bueno, ahí me meto. Y ahí me parece que siendo tan cerrados, ahí están pasando cosas que violan la dignidad humana. Y es importante que de eso se hable fuera de las cárceles. Eh, Has llevado bien, tú has llevado a cabo distintos proyectos también dentro de las cárceles, con gente que se ha quedado, como tú dices, varada, que ha llegado a Moscú, por ejemplo, y de pronto se ha encontrado sin recursos, sin modo de, de poder sostenerse, ¿no? Tú ahí desarrollas toda una actividad, no es por curiosidad que te acercas a ese mundo y lo miras desde fuera, no, te metes y haces algo ahí con ellos, ¿no? Con todos en estos mundos. Eres una, diría,
cuando hablaba de comunicadora, comunicas, ¿no? Conectas, eres una especie de tejedora de redes, ¿no? De relaciones, de facilitar. ¿Por qué no nos cuentas así, no solamente como tus intereses de alguien, como decía, que observa desde fuera, sino de alguien que se compromete con la gente que observa, no solamente desde fuera? Uf, uf, uf. Ah, no, yo intento llevar la vida muy tranquila, estar en casa, traducir los libros, ahí como hacer cosas, traducir algunos proyectos, hasta que se ocurre algo y me dicen, Ana, hay problema. ¿Tú no conozcas a alguien que nos pueda ayudar? Y si en ese momento yo tengo recursos, bueno, dejo otras cosas y empiezo. Si no tengo ni recursos ni energía, bueno, no. Y así pasó en abril, por ejemplo, cuando yo estaba traduciendo, bueno, un libro infantil de finés, y me llamó una amiga de una fundación musulmana y dijo, Ana, tenemos 90 cubanos que se quedaron aquí en Moscú, no pueden regresar a Cuba y se quedaron sin comida, varados, como dicen los cubanos. Tú sabes español, ¿no nos podrías traducir los pasaportes? Porque tienen que hacer una base de datos. Yo, bueno, pasaportes, bueno, va, nombres, perfecto, lo hago. Y después vi que puede hacer, son 90, es mucho. Y llevar, bueno, comida a 90 personas una vez no salva la situación. Además, había gente con VIH que necesitaban también medicamentos y niños también que necesitaban medicamentos porque era justo la pandemia y todo. Y empecé a buscar a los periodistas. Encontramos a una periodista del país, a María Sauquillo. Y bueno, el día siguiente fuimos a entregar comida con los periodistas rusos y María, y ahí aparecieron más historias. Y que la Fundación Musulmana no habla, la gente no habla español, no hablan, muchos no hablan inglés, entonces toda la información pasaba por mí y después ya tienes esta información, ¿qué haces? Uh-huh. Había bueno, una señora con 3 niños pequeños. ¿Son tus nietos? No. ¿O son tus hijos? No, son mis nietos. Mi hija está en la cárcel. Ajá, cárceles. Conozco a una persona que trabaja con las cárceles de los derechos humanos. A ver, llamarle. Y así, bueno, pensé que voy a ayudar un día solo y hasta ahora estamos en eso. Uh-huh. Nos hablabas de abril del 2020, cuando empieza a desarrollarse además la pandemia fuertemente, ¿no? La pandemia Exactamente. del COVID. Uh-huh. Y los vuelos a Cuba empezaron en noviembre solamente. Uh-huh. Los vuelos a Cuba que la gente podía comprar empezaron en noviembre. Entonces había mujeres embarazadas, mujeres que dieron a luz aquí en Moscú. Y bueno, ¿qué haces? Si nadie habla español aquí, no hay servicio gratuito para los extranjeros o para los inmigrantes. ¿Cómo aguantas? ¿Cómo sobrevives? Uh-huh. Estás en este momento todavía en esto, ¿no? Tratando de ayudar a todos estos colectivos, ¿no? O conectando a personas que tienen recursos con estas personas que necesitan esa ayuda. Y en eso ya estoy en la segunda fase, conectando. Muy bien. Bueno, pero ¿por qué lo haces de fondo? Como Por el puro experiencia... egoísmo. ¿Perdón? Por el puro egoísmo. Ah, sí. Sí, sí, cuéntanos de ese egoísmo, por favor. Por puro egoísmo, ¿qué quieres decir con eso? Perdón, Si te encuentras. sí, cuando le pregunté, comparto con quienes van a ver, quienes nos van a ver. Comparto, me vas a permitir, Ana, comparto una frase que me escribiste cuando te pregunté sobre lo que hacías, ¿no? Y me dijiste, bueno, como ves, después de explicarme todo esto, como ves, mi activismo es hablar, contar, promocionar, es algo secundario. Bueno, yo no lo veo tanto, ¿no? Ahora hablas de egoísmo. Venga, anda, cuéntanos cómo es eso del egoísmo. Venga, venga. Bueno, pero a veces uno
se enfrenta con unas situaciones injustas, unas situaciones horribles. Y bueno, si yo tengo comida en casa y conozco que, bueno, escuché que alguien no tiene, ¿cómo yo voy a poder seguir comiendo y no compartir, ¿no? Y si veo que la policía está parando en la calle a una mujer, a una jovencita bajita de un país limítrofe por tener rasgos asiáticos, y como le está pidiendo dinero, los pasaportes, ¿cómo no me voy a parar y no decir que es mi vecina porque le estás molestando? ¿Y por qué no me estás molestando a mí? ¿Cómo voy a poder seguir este día si no lo hago? ¿Y cómo voy a poder dormir por la noche si no voy a saber, si, bueno, no me metí, si no me he metido en eso? Porque si mis ojos ven algo, es para algo, si mis orejas oyen algo, es para algo. Entonces, para algo me llegó esta información. Es como una traición no meterme. Como traición contra mí misma y traición contra la información que recibí. Lo mismo con hablar. Si escuché algo que es importante y no compartirlo en mi idioma, no contar sobre eso, es también como traicionar a la persona que me lo contó y traicionar bueno, traicionar al mundo un poco, al universo. Claro, tú empezaste contando, no sé cómo empezaste, creo recordar que el día que conversamos me dijiste que empezaste en Argentina, ¿no? Yendo a Argentina, estuviste en Argentina y viviste allí toda una experiencia relacionada con los estudios que te llevó después a contar sobre aquello, ¿no? Exactamente. ¿Y nos lo puedes contar? ¿Nos lo puedes compartir? Sí, bueno, en 2010 yo fui a Argentina para aprender a bailar tango. Era mi sueño. Qué bueno. Como muchos. Como muchos. Sí, y bueno, no pude regresar a Rusia porque pasó un terremoto en Chile en 2010 y mi vuelo era de Chile. Entonces me quedé ahí 9 meses más en Argentina, buscándome la vida, tratando de trabajar y ahorrar dinero para regresar. Y no alcancé. Bueno, al final mi mamá me compró el billete. Y bueno, perdón. Bueno, ahí conocí a la gente, a los profesores de la universidad, de la UBA, profesores de letras, Omar Lobos y otros, que me contaron sobre la educación en las cárceles, que en la Universidad de Buenos Aires hay una cátedra que se dedica a eso, dar clases universitarias en las cárceles de Devoto y Ezeiza. Y los profes son los mismos estudiantes y los profesores, los graduados, que me dijeron, nosotros y los presos estamos en el mismo lado de la barricada. Yo, ¿cómo? Y, sí, claro. ¿Y quién está en otro lado de la barricada? Está el gobierno, el Estado, que no pudo dar todas las condiciones a la gente. Que nosotros pudimos recibir la educación y conseguir el trabajo, ellos no. Y tenemos que ser solidarios, porque ellos también pueden. Y bueno, me llevaron ahí a un taller y me gustó tanto, para mí abrió un nuevo mundo. Y escribimos unas cartas, que de eso no sé si se puede hablar. Escribimos unas cartas y los presos argentinos escribieron las cartas de apoyo a los muchachos, bueno, aquí en los institutos de los menores en Rusia, así con las palabras de apoyo. Y saqué fotos, mandé a una ONG que trabajaba con los menores de edad. La señora, la directora de esta ONG, bueno, yo traduje el texto, ella eligió algunas citas de Che Guevara, algunos dibujos, y lo presentó en un taller, en un instituto de los menores de edad, pero aquí son como cárceles también. Y cuando yo regresé de Argentina, ella me dijo, Ana, recibimos tus cartas, vimos los dibujos, leímos las cartas de los presos argentinos. Si tú no vienes en persona para contarnos, los chicos nunca van a creer que todo eso era real. Y bueno, fui ahí y en 2012, por la primera vez, vi a los padres de los chicos presos rusos, vi a los chicos que son muy buenos, tienen muchos recursos, muchos talentos. Y ahora, bueno, estoy con esta organización
pero lo que hago ahora es muy poco porque por la pandemia están cerradas las cárceles. Yo voy a recoger las cartas de las cárceles, las leo y busco la información, qué es lo que necesitan. Las mujeres necesitan, bueno, papel sanitario, íntimas, como dicen en Cuba. Compresas. Compresas, shampoo, estas cosas. Los hombres necesitan, bueno, los códigos penales, alguna ayuda legal con cómo escribir, cómo quejarse, cómo escribir la denuncia de la violación de sus derechos humanos, estas cosas. Yo no hago las cajas, no envío nada, yo solamente recojo las cartas, las abro, las leo, marco las cosas necesarias y lo doy a otras personas. No tengo energía para más cosas. Bueno, lo que haces es muy importante, ¿no? Es una gota, ¿cómo se llama? Un granito de arena. Un granito de arena, sí, pero un granito de arena fundamental, sin el cual no sigue después, ¿no? No, la cadena se rompe, ¿no? La cadena de ayuda se rompe. Y al comienzo hablábamos de cómics, creo que, y hablábamos un libro, tú escribiste un libro, o ayudaste a montar, a construir un libro que después has ido trabajando. Cuéntanos esa historia, porque es preciosa también. Bueno, usted está hablando de este libro, ¿no? Sí, de este libro. Fabrics. Sí. Sí. Aquí... Ahí se ve. Que está en ruso y en inglés, ¿no? Bueno, hay dos versiones, en inglés y finés, y en inglés y ruso. Ajá. Y Okay. en 2015, con una amiga finlandesa, una dibujante de cómics, Sanna Hukkanen, hicimos un proyecto para los activistas que hablan sus idiomas nativos fino-úgricos, de origen fino-úgrico, y bueno, no conocen cómics como el género, nunca han leído, son de otra generación, pero tienen un montón de historias y tienen un mensaje muy importante para contar. Y también para contar a los niños y a los adolescentes, para que no pierdan su idioma. Y eso es el mapa. De las zonas. De las zonas, sí. Donde hablan idiomas fino-úgricos. Están en Finlandia, Noruega, Suecia, Estonia y muchos en Rusia. Porque vinieron todos de las montañas Urales. Ajá, sí, se ve. Y bueno, que en Rusia no como... los idiomas están para desaparecer y los activistas están luchando para guardar estos idiomas. Hay periódicos que consiguieron editar en los años 20 del siglo pasado, porque para la Unión Soviética era muy importante dar la voz a todos los pueblos originarios, digamos. Y ahora con el capitalismo puro y duro que vivimos, ya no es interesante. Lo interesante es el gas y petróleo que se produce justo en las zonas donde viven los pueblos originarios. Y bueno, fuimos ahí enseñando qué es cómics y que con cómics con 4 paneles puedes contar tu historia en tu idioma. Y nosotros lo que podemos hacer es traducirlo y editarlo y hacer como una muestra en las universidades y otros lugares para que tu idioma, tu historia sea visible. Y bueno, aquí están los cómics dibujados por la primera vez por los activistas. Qué lindo, qué potente. Qué forma de trabajar, qué bonito. Qué bonito. Esta gente, claro, no tenía ninguna experiencia de dibujar ni nada. Qué bueno. No son dibujantes, son contadores de historias. Qué bonito, qué bonito. Porque además a través de los proyectos en los que estás involucrada,
le das voz a los sin voz, ¿no? No solamente les conectas, sino que das voz, ayudas a que su voz se escuche, ¿no? Salga más allá de donde están, ¿no? Para mí es muy importante y eso también como coincide con la misión, digamos, de mi amiga, este dibujante, Sanna Hukkanen. Y cómics como la herramienta de dar voz y muy fácil, que necesitas solamente un lápiz, un bolígrafo y un pedazo de papel. Bueno, y las personas que lo pueden llevar adelante. Qué bonito, qué interesante. Bueno, te quiero comprometer, queremos hablar, contar sobre ese libro en presencia, más allá de esta entrevista, así es que esperamos que nos lo puedas contar, ¿no? Más adelante en el cuaderno de cultura. Nos gustaría que nos contaras sobre el futuro al que aspiras. ¿Cómo te gustaría que fuera el futuro? Porque si estás haciendo algo no solamente es por eso, ¿no? Si ayudas a otra gente es porque crees que hay otra forma en que se puede vivir, ¿no? Porque te gustaría que fuera de otro modo el mundo, ¿no? Bueno, para mí es muy importante que las mujeres no estén en las cárceles y los niños tampoco. Y no sé si eso es conseguible. De los hombres no sé, porque es como, bueno, no me meto en mi pequeño género, digamos, que es muy contra la naturaleza de mujer estar en estas condiciones o tener que ganar su vida, bueno, vendiendo drogas o no sé, haciendo cosas, o protegerse contra la violencia del hombre y estar después en la cárcel. Yo solamente hablo de las cárceles rusas y las mujeres que están dentro de las cárceles rusas. Y eso me gustaría. Y que no, y un mundo sin presos políticos, también me gustaría tenerlo, pero no sé si es conseguible tampoco. Pero lo que sí que podría ser más cercano es que las iniciativas, el activismo de otros países, que podríamos hablar más sobre lo que hacen los activistas en otros países y aprender de ellos. Claro que, bueno, el idioma es una barrera muchas veces y en las redes sociales, si no conoces a quién seguir, no tienes esta información. En España, bueno, gracias a unos amigos conocí a las iniciativas muy buenas, como Presos en la Lucha, Presos por la Lucha, y otros que los sigo, a veces no alcanzo ni a traducir ni la información que ponen, pero me inspiran. Y yo estoy segura que a los rusos también les inspiraría ver estos sindicatos de las mujeres y las madres de los presos, que están luchando por los derechos de sus familiares. Eso es muy fuerte. Aquí eso no hay. Y estas iniciativas me gustaría que todos que se hable de eso en varios idiomas. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Bueno, lo que estamos haciendo juntas o tratando de hacer juntas, ¿no, Ana? Eso sí, bueno, sí. Eso sí. Bueno, no sé si quieres añadir más, si quieres añadir alguna cosa. Bueno, quise mostrar una cosita también. Dale. Es un cómic hecho por un dibujante español, Ajá. Rubén Fernández, el dibujante del jueves. Ajá. Y es otro proyecto que tuvimos. Este cómic cuenta sobre la vida de la gente que se quedó sin techo, sin casa, en Rusia. Y lo tradujimos, él estuvo en Rusia, lo tradujimos al ruso, y es uno de mis cómics favoritos. Se llama Piedras. Cuando una persona pierde el trabajo y la casa, se convierte en una piedra que no sirve para nada. Es un obstáculo. Y podemos elegir cómo vemos a estas personas, como unas piedras, como un obstáculo asqueroso o unos seres humanos. Bueno. Y bueno. Yo creo que hemos elegido, ¿no? Desde hace tiempo. Ana. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotras, construyendo otro futuro. Muchas gracias, Ana. A ustedes por dar la voz.